¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al primer programa de Casa Velarde, del otro lado del balón. Hoy contamos con la presencia de un invitado de lujo, quien me hace el honor de ser el padrino del programa, una eminencia del periodismo deportivo, actor, conductor, cronista, escritor, especialista en el fútbol y especialista en los toros. Muchas gracias por estar con nosotros, Heriberto. Gracias, Chispa, a ti, qué honor ser el primer invitado. Me alegro muchísimo de verte y qué padre tu proyecto de Casa Velarde que vas a empezar a partir del día de hoy. Muchas gracias. Estamos muy contentos de iniciar este nuevo proyecto y bueno, que tú seas el padrino de lujo. Padrísimo, padrísimo. Pues ya hemos platicado antes y ojalá podamos platicar de la misma manera, así en confianza, de manera distendida aquí en este primer programa. Así es la idea, platicar de una forma amena. Claro, por supuesto. Heriberto, para empezar, ¿quién es Heriberto Murrieta? Pues es un ser humano muy trabajador, muy preocupón de sus hijos, se sugestiona un poco por sus hijos, aunque un poco menos ya, han crecido. Es alguien que se toma en serio su trabajo, que disfruta mucho su trabajo, que tiene la fortuna de ser padre, que tiene defectos, desde luego, como todo mundo, pero que es una persona que vive en general bien, con felicidad, con cosas de las que sentirse orgulloso y todavía con muchas cosas que trabajar y que mejorar, desde luego, en el futuro. Cuando eras niño, ¿soñaste en hacer todo lo que has logrado, todo lo que eres en este momento? Fíjate que sí, tenía muy claro, Chispa, desde muy pequeño que me quería dedicar al periodismo deportivo porque me llamaban la atención mucho los cronistas, los locutores, las voces que acompañaban los eventos deportivos y taurinos. También fui actor de teatro, que fue una experiencia fascinante, pero también me daba muchísimo miedo que se me olvidaran los nervios, que se me olvidaran los parlamentos que tenía yo que decir en escena. Pero además del juego propiamente del fútbol y de otros deportes que mi papá siempre me llevaba a verlos, me llamaban particularmente la atención los cronistas. Entonces retenía los marcadores y hacía un programa de radio en mi mente. Me sabía de memoria los nombres de los jugadores, sus números, su forma de caminar, cómo llevaban las medias, porque en ese tiempo se podían usar caídas, no como ahora que es obligatorio que vayan arriba con la espinillera. Entonces, algunos desgrabados, melenudos o con unas cintas en la frente que se usaban en aquella época de los años 70. En fin, todo eso me encantaba, me enloquecía literalmente, y particularmente el equipo Atlante, que mi papá era aficionado al Atlante, y yo viví enfermizamente esa afición al equipo Atlante desde niño. Literalmente no podía de la emoción, me desbordaba la emoción en la mañana en la escuela, cuando sabía que mi papá me iba a llevar en la noche de un jueves al Estadio Azteca a ver a mi equipo, el Atlante, que fue un equipo siempre irregular, inconsistente, perdedor, pero con mucha esencia y con mucha garra, con mucha identidad popular. Así que eso de irle a un equipo es algo muy bonito en la vida y en mi caso fue siempre el Atlante. ¿Tenías un ejemplo a seguir como cronista? Fíjate que sí, me gustaban muchos y se me pegaban sus voces y las imitaba, pero yo creo que Ángel Fernández era el que más me marcó. Era un hombre muy imaginativo, con una voz metálica, un tono de voz muy particular, un hombre que había leído libros, entonces tenía un fondo literario y ponía apodos bien puestos. No como ahora, sabes, que pienso que se ponen muchos apodos a destajo, y yo creo que es mejor poner 15, 20 apodos bien puestos, bien pensados, que poner muchísimos un poco a como caiga, ¿no? Entonces, Ángel Fernández era un genio de la comunicación, un juglar con pulmones de acero, y me encantaba escucharlo, y a veces estaba yo prestándole más atención a lo que él iba narrando que al partido mismo. Okay. Y entonces eso me atrapó muchísimo cuando era niño. Qué bien, Heriberto. ¿Y esa afición del Atlante, cómo en qué año fue? Yo creo que la primera vez que fui a ver el Atlante fue en el 71, muchos años antes de que tú nacieras. Creo que fue un Atlante Atlético Español, con el estadio semivacío, por no decir que... ¿Siempre jugó en el Estadio Azteca? Sí, ahí sí, en esa época sí.
Pero el verde resplandeciente de la cancha a las 12 del día con un sol cayendo a plomo, el Estadio Azteca vacío pues es más grande todavía, que cuando hay gente, pienso yo que su magnificencia se hace más notoria cuando no hay gente. Más imponente. Sí. Más imponente, exactamente. Y ver saltar de la escalera de caracol del Azteca hacia la cancha a esos 11 hombres vestidos de azul y grana, pues era una emoción increíble. Yo creo que iba muy, muy preparado por mi padre, que el Atlante por acá y por allá. Iba yo pues sí, ya muy encaminado a ser partidario de ese equipo, porque todo lo que a mi papá le gustaba, yo lo heredé en automático, ¿no? Nunca puse trabas ni... Ya después con los años te cuestionas cosas, obviamente, pero si a él le gustaba la música clásica, los toros, el fútbol, el box, el béisbol, el jayalay, cierto torero, cierto actor, cierta película, si él se reía con Cantinflas o con El Chavo del Ocho, por muy simple que pudiera parecer el humor blanco de esa serie de televisión, pues yo igual. Fue un gran referente para mí, murió muy joven y entonces pues él fue el que me encaminó a todo esto. Qué padre, Sí. pero nunca, o sea, él fue el que te ponía la playa del Atlante y es por eso que le vas al Atlante. Sí, exacto, exactamente. O sea, te encaminó Tal directamente. cual tú le vas a ir al Atlante y yo feliz de ir al Atlante porque pues me identifiqué mucho, yo creo que es algo muy bonito, Chispa, como tú que le vas a los Pumas, ¿no? Aunque has jugado en otros equipos y has cumplido profesionalmente en otros, pero yo creo que la sensación, el sentimiento de pertenencia y de fidelidad a una causa es algo que te da unos valores muy bonitos en la vida. Y tú que has jugado fútbol toda tu vida, y yo lo he jugado de manera amateur, esa sensación de solidaridad cuando a un compañero lo patean y todos se acercan a defenderlo, esa sensación de grupal, me parece una lección de valores extraordinaria que te da el fútbol y otros deportes de conjunto también, ¿no? Sí, de acuerdo, es un juego de conjunto, un juego de equipo donde Exacto. Todos son más que uno solo, ¿no? Correcto. ¿En qué año se va el Atlante al Estadio Azulgrana, que se llamaba, o era Ciudad de los Deportes, ¿no? Exacto. Bueno, primero descendió en 76 y yo lloraba amargamente a mis 11 años y saqué mi bandera por la ventana del coche de mi papá y se iba deshilachando dramáticamente la bandera del Atlante por el periférico. Y luego volvió al año siguiente, pero en el 84, ya con el Seguro Social. Ajá. Todavía estaba Lato, Moses, estaba Rodolfo Montoya, Javier Aguirre, Jorge Blanco, Bonavena Ramírez, Nacho Rodríguez. ¿Caviño en qué año jugó? Caviño llegó en el 79 y se fue en el 83. Ya no llegó al Estadio Azulgrana. Okay. Y en el 84 hubo unas épocas muy buenas, Ratón Ayala, el Lato, el Polaco, en fin, José Luis González, jugadorazos de esa época. Todavía muy buen Atlante, ya sin Caviño, Gonini Vázquez Ayala, en fin, tantos jugadores importantes de esa época. En el 84 se cambió al estadio de la Ciudad de los Deportes. Oye, y pasan los años y te sigues sabiendo los nombres de todos los jugadores. Es una enciclopedia en tu cabeza. ¿Cómo le haces? ¿Los estudias o es algo natural? Fíjate, Chispa, me acuerdo más de los del pasado. Mi memoria larga es mejor que la memoria corta. Igual me pasa en los toros, o sea, no me acuerdo quiénes torearon el año antepasado. O sea, incluso veo el cartel y digo, no me acuerdo que hayan toreado estos tres juntos. No me acuerdo. Pero sí me acuerdo de cosas de 20 años para atrás o 25 años para atrás, como que mi memoria larga lo vivía más como un aficionado y se te adhieren más esos recuerdos que cuando ya lo ves con una óptica profesional, como claro, que lo tomas con la misma pasión, el mismo gusto, pero sí se pierde un poco cuando ya te conviertes en un profesional de los medios de comunicación, ¿no? De acuerdo. Claro. Ahorita que mencionas toros, ¿cómo fue tu introducción al mundo taurino? ¿Qué prefieres, el fútbol o los toros? Qué buena pregunta, qué difícil responderla. Me encantan los dos, aunque creo que me siento más realizado o más pleno narrando una corrida de toros. Pero el periodismo deportivo me encanta, pues le dedico mucho más tiempo que al taurino. Y mi papá era aficionado, quiso ser torero, llegó a torear en vaquillas chiquitas en algunos festivales. Mi abuelita no quería que fuera torero mi papá, entonces se dedicó a la contaduría pública, trabajó muchos años en una empresa Avon de cosméticos, que estaba ahí por Avenida Universidad, cerca de Ciudad Universitaria, de tus rumbos, de tus terrenos. Así es. Y ahí estuvo muchos años y a él le encantaban los toros y como vivíamos en la colonia del Valle,
ahí en la calle de Bartolache, pues nos íbamos caminando a la plaza y entonces pues me hice muy aficionado a los toros también. Qué padre. O sea, Sí. definitivamente prefieres narrar una corrida de toros que un partido de fútbol. ¿O A estas está un alturas, escalón arriba? yo creo que a estas alturas de la vida sí, Chispa, porque aparte hace muchos años que no narro fútbol. Y en cambio, mi ritmo es un poquito más lento, más cadencioso, más, no poético, porque cuando dice, oye, tú eres un poeta, y yo les digo, no, hombre, ¿qué voy a ser yo poeta? Ya quisiera yo ser poeta. Lo que pasa es que el lenguaje es poético, el lenguaje es literario, es florido, es una terminología muy particular, pero tanto como poeta, pues ya quisiera yo serlo, ¿no? Pepe Alameda, ese fue un gran cronista de toros que sí era un gran poeta. Pero estás muy cerca, ¿no? De ser poeta, Ay, porque no el vocabulario creo, que manejas. Gracias. Me increíble. encantan las palabras, me encantan las palabras. Yo creo que es de lo que más me gusta en la vida, las palabras y su significado y su correcta utilización. Aunque como siempre digo, no trato de apantallar con palabras inentendibles, rimbombantes, sino simplemente sí utilizar la palabra acorde a lo que quiero decir, ¿no? Eso me parece importante. Pues no tratas de apantallar, pero a mí siempre me has apantallado. La verdad que Gracias. yo espero el espacio para poder ver Gracias, cuando chico. estás hablando en los programas deportivos. Muy amable. Realmente tu voz creo que es algo diferente a lo que estamos acostumbrados. Y para mí es un ejemplo a Muchas seguir gracias. o es una figura del periodismo deportivo. Muchas gracias. Fíjate que trato de no gritar, de no escandalizar. Yo pienso que las cosas se pueden decir contundente y claramente sin gritonear y sin insultar, sin burlarse. Me parece importante porque creo que cuando opinas con fundamentos eres más respetado que cuando te burlas de los protagonistas del deporte, creo yo. De acuerdo. Sí. Bueno, antes de adentrarnos en ese tema que Sí. es algo de lo que quiero platicar contigo. Claro. Has cubierto muchos mundiales, Juegos Olímpicos. ¿Qué prefieres? ¿Juegos Olímpicos, mundiales, corrida de toros? ¿O qué espectáculo es el que más te ha llamado la atención? Fíjate que yo creo que los mundiales, Chispa, porque los Juegos Olímpicos son muy padres, pero yo no me considero un todólogo. Aunque he tenido que narrar deportes diversos cuando me ha tocado ir, y eso ha estado muy divertido, básquetbol, voleibol, tenis, pero no me considero un especialista. Gimnasia, he hecho varios Juegos Olímpicos narrando gimnasia en Televisa y luego en ESPN, pero me gusta más el fútbol que otros deportes que hay en los Juegos Olímpicos, entonces disfruto mucho más los mundiales. Sí, definitivamente. De acuerdo. ¿Qué diferencias encuentras entre el periodismo deportivo anterior al de hoy en día? Fíjate que yo creo que ahora hay una nueva forma de infoentretenimiento. Es decir, se informa y se entretiene a la vez. Yo creo que el entretenimiento está bien sin que pierda su raíz periodística, sin que pierda su sentido informativo, ¿no? Entonces, yo creo que lo que ahora se ha impuesto esta moda de entretener, de bromear, de jugar, de conversar, de encontrar temas accesorios o temas subyacentes a lo que está ocurriendo en un partido, no lo veo mal. Hay que tener gracia y hay que tener sarcasmo y hay que tener ingenio para hacerlo. Lo disfruto, no lo podría yo hacer seguramente. Aunque quién sabe, porque parezco más serio de lo que soy. Pero a mí me gusta divertirme y me gusta tomar un poco, como los prosequitos que nos echamos el otro día. Muy buenos y fueron muy pocos. Pero creo que sí está bien sin llegar a un punto donde se pierda la credibilidad. Yo creo que el periodista sí tiene que buscar la credibilidad. O sea, no puedo entender que alguien pudiera pensar que no es importante la credibilidad. La credibilidad es importante porque aparte llegar ahí es una distinción, es un orgullo, es un honor estar en una cámara y el microfonito es muy importante. O sea, tener esto aquí puesto es para mí una gran responsabilidad y yo no me iría a dormir tranquilo si dijera alguna barbaridad con la que no estuviera de acuerdo o dijera una opinión que realmente no creo en ella, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante, para mí por lo menos, en un periodismo responsable, ser congruente. Sí, de acuerdo. Bueno, dice
el librito, ¿no? Pensar antes de hablar. Pensar antes de Lo hablar. que sale de tu boca ya no regresa, pero hoy en día parece que lamentablemente lo que vende es lo primero que se te viene a la cabeza, ¿no? Aunque estés faltando el respeto al ser humano que hay detrás de cada deportista. Claro. Y bueno, es algo que yo traigo siempre, a tal grado que a veces prefiero no ver los programas deportivos. Sé que el público y el entretenimiento se ha transformado para que pues, sea prácticamente un circo, ¿no? Ya no hay... Sé que son las mesas de debate, pero no hay debate con fundamentos, como dices tú. Al parecer ya todo está hecho para hacer peleas, para hablar mal, pero ya no nada más de la parte deportiva, sino de otras cuestiones. Y eso a mí me duele mucho, ¿no? Porque ya ves un programa o ves un partido y prácticamente ya no están narrando el partido, ya se está hablando de otro tipo de cosas, ya está muy involucrada la publicidad, donde ya ni puedes ver el encuentro de buena forma, y es donde extrañamos un Ángel Fernández, donde extrañamos pues, gente que realmente se dedicaba a narrar el deporte. Pero sí, es lamentable eso, que ya los deportistas a veces queramos evitar los programas deportivos porque ya no están hablando especialmente del deporte. ¿No? Críticas, bienvenidas, ¿no? Sí. Pero con fundamentos, como exacto, exacto. Sí, lo dices muy bien, lo expresaste perfecto. Yo creo que ahí es donde tiene que entrar el control de calidad de las televisoras. Es decir, hombre, se puede hacer divertido, se puede hacer entretenido, puede haber libertades sin caer en el libertinaje, ¿no? Y ahí es donde creo que tiene que haber un control para que no haya excesos que yo creo que pueden resultar ofensivos, ¿no? De acuerdo. ¿Qué piensas de esta polémica forma de pensar de algunos futbolistas que dicen que el analista o el periodista no tiene derecho a hablar cuando nunca tocó un balón o cuando nunca se ha parado en una cancha? Y también viceversa, ¿no? Los comentaristas y periodistas dicen, ¿tú qué haces en la tele si no te preparaste y nada más porque jugaste fútbol vienes a una mesa? Claro. Yo creo que es un error ser radical en ese sentido, porque puede haber futbolistas muy articulados que hayan jugado profesionalmente y que lo expliquen muy bien, que tengan la suficiente facilidad de palabra para explicar muy bien el juego, que eso se agradece. Y yo creo que no es obligatorio haber jugado fútbol. Claro que es importante y ayuda mucho, claro, pero no creo que sea indispensable haber jugado fútbol para entender el juego del fútbol, ¿no? Así que yo creo que ahí habría que encontrar un punto medio. El periodista tiene una función. Yo, por ejemplo, respeto mucho, Chispa, a los que jugaron fútbol y con los que trabajo, ¿no? He trabajado con muchísimos exfutbolistas y me parece muy... Yo los respeto mucho porque pues yo no estuve en un vestidor profesional, ni estuve en un partido de fútbol profesional, ni en los entrenamientos, ni en las concentraciones, y por lo mismo no me gusta hablar a la ligera. Me gusta tratar de entender lo que está ocurriendo en 90 minutos, pero en ese sentido pues respeto mucho a quienes han jugado anteriormente al fútbol profesional, ¿no? Sí, de acuerdo, creo que tiene un valor agregado, ¿no? Claro, por supuesto, un valor agregado. Debate, correcto. Y para comentar cosas que no se alcanzan a ver del otro lado del balón. Sí, exactamente. Así es. ¿Crees que el periodismo deportivo está perdiendo rumbo? Te lo comento porque yo lo que pienso y lo que creo es que el rating para los productores es lo más importante hoy en día. Entonces hay tanta demanda de televisoras y de programas deportivos que todos quieren ganar a costa de lo que sea. Sí. Entonces, por eso es mi pregunta. Si claro, muy buena pregunta. Yo creo que más que perder el rumbo, está dirigiéndose a un nuevo rumbo. Está quizá perdiendo su centro periodístico de argumentación y está encontrando otros caminos un poco más superficiales, pero con mayor repercusión mediática, con más rating. Y es ahí donde a uno le toca pues tratar de actualizarse, caray. Pero pues un veterano con un cierto estilo cuesta un poquito de trabajo, pero hay que intentarlo porque eso es lo que gusta, pero sin frivolizar tu trabajo y sin rayar en algo que uno no sienta o en algo que esté actuado. Porque, hombre, hay un poquito de actuación, puede ser, pero tiene que ser natural, tiene que ser honesto, tiene que ser transparente, creo yo, ¿no? Es que es bien difícil, ¿no? Que el productor pide una línea y tú tienes que ser... sí. Digo, sin perder tu esencia, bueno, yo lo he visto en ti, pero sí es bien complicado. Ahí es lo que a mí me da mucho miedo, que el día de mañana
no haya personas preparadas como tú y pues esté cualquier tipo de periodismo en una mesa de debate. Ay, Chispa, pues ojalá que siempre prevalezcan y pervivan los periodistas de verdad, los periodistas de verdad, y que no únicamente los que se dedican al entretenimiento deportivo sean los que lleven la voz cantante. Tiene que haber forzosamente una esencia periodística en todo esto. Perfecto. Oye, pues con la carrera que tú tienes, para mí eres una persona súper exitosa. Pero, ¿qué es el éxito para ti? Yo creo que el éxito está en satisfacerte a ti mismo, según tus parámetros y tus metas y tus objetivos, ¿no? Yo, por ejemplo, acabo de narrar una corrida de toros y hay días que me siento muy satisfecho y digo, no me tropecé ni una sola vez en 3 horas, no repetí un adjetivo. Creo que entendí lo que estaba ocurriendo en el ruedo y lo expliqué bien, porque es difícil de interpretar algo tan subjetivo como el toreo, Chispa. Yo creo que el deporte pues, es un poco más, muy difícil de interpretar también el partido, y lo comprendo, pero a lo mejor es una cuestión un poquito más numérica, y lo otro es un poco más de percepción, de apreciación, ¿no? Como todo arte es subjetivo, ¿no? Y entonces yo me siento muy satisfecho y siento que ahí está mi éxito. Pero puede haber miles de televidentes que hayan dicho, no, pues no me gustó lo que dijo este cuate, o la regó en esto, o no coincido con él, o me caigo mal. Pero yo creo que radica pues, en cumplir tus metas, ¿no? De acuerdo. Y luego hay unos parámetros más globales, digamos, que, oye, pues hay ciertas posiciones que va uno alcanzando, pero yo creo que hay que alcanzar el éxito a través de un trabajo inteligente y de un trabajo, pues yo digo que serio, digo no solemne, pero serio, o sea, tomado en serio, creo que es la forma en que debes hacerse. Sí, es muy de cada quien, muy... Exacto, es muy personal, ¿no? Decías, no repetir algún adjetivo. Yo me la paso repitiendo palabras todo el día. Eso es algo increíble lo que llegas a hacer. Y ay, todo mi respeto y admiración por gracias, eso. querido Chispa. Fíjate que sí trato de más o menos registro, aunque no tengo una gran memoria como algunas personas piensan, pero más o menos registro lo que vengo diciendo a lo largo de las 2 horas anteriores y trato de... No, bueno, claro que hay adjetivos que se tendrán que repetir, pero trato de no hacerlo, ¿no? De ser lo más variado posible en mi vocabulario. ¿Has tenido algún episodio desagradable en vivo, en la tele, o algo que no te haya gustado? Sí, pues cuando te equivocas en un dato, por ejemplo. Pero pues yo creo que hay que reconocerlo y seguir. O cuando... Pero algo muy bochornoso que hayas tenido, que te haya pasado. Fíjate, hubo algo bochornoso, espantoso y horroroso, que fue cuando hubo un partido hace muchos años, hace 30 años, estaba Menotti en México, y yo no recibimos las alineaciones, era un partido en Europa, me parece, y no recibimos las alineaciones a tiempo, y no había estos, digo, no es pretexto, porque yo tendría que haberlo hecho bien, pero no teníamos la forma de enterarnos tan fácilmente, y yo confundí un equipo con el otro, imagínate qué vergüenza. No sé si Alemania Occidental contra Turquía, un partido que se transmitió en México, y Menotti dijo, hubo un cronista de Televisa que dijo que ni se sabían los jugadores, que estaba confuso. Imagínate nada más qué vergüenza. Se hizo famoso entonces por Menotti. Pues yo creo que no es tan conocida la anécdota, afortunadamente, pero sí, eso fue bochornoso y vergonzoso para alguien que se dedica a eso, ¿no? Ridículo, absolutamente ridículo de mi parte. Espero haber aprendido la lección. Pues sí, qué difícil, porque hoy en día, bueno, yo estoy del otro lado, ¿no? A mí me corresponde hacer lo que está dentro del terreno de juego. Sí. Pero cuando uno se equivoca, pues es muy criticado y estamos en el ojo del huracán. Pero creo que también hay muchas personalidades que se dedican a narrar, que ni siquiera saben el nombre de los jugadores. Sí. Oye, esto es increíble, no puede ser que ni siquiera el nombre de los jugadores. Por ahí te puedes equivocar en una que otra ocasión, pero claro, es algo que yo digo... Tienes caramba, razón y deben ustedes sentir impotencia porque no tienen el micrófono para expresar esa inconformidad de alguien que se está equivocando
en la televisión, ¿no? Te entiendo perfectamente. Y al final del día la gente lo que cree y lo que escucha, pues es lo que va a sentir. Me acuerdo un partido Pumas América en el Azteca, un jugador, que no va a decir el nombre, perdió el balón y terminó en gol, pero el comentarista en turno decía que había sido yo y todo el mundo matándome y diciéndome, digo, bueno, me puedo equivocar, claro, pero no fui yo. Claro. No fui yo. Ya sé a quién te refieres. Fui muy señalado en ese momento. Qué barbaridad. Digo, de por sí estamos señalados, bueno, estamos acostumbrados a ese tipo de cosas. Yo ubico perfecto a quien cometió ese error y me imagino que habrá quedado, fue hace no mucho tiempo, ¿no? Habrá quedado muy marcado, muy presionado en el resto del partido, ¿no? Pues sí, lo recuerdo. Una mala entrega en la salida, ¿no? Sí, esa fue la de hace poco, pero también fue hace mucho. No sé si en el 2013 por ahí. Chirrón. Sí, fue algo... Pues es que es muy grave. Es muy grave porque entonces está el narrador equivocando la información. Así es. Dando un dato equivocado es delicado. Por eso digo que hay una gran responsabilidad. Tiene que haber una gran responsabilidad. Así es, Heriberto. Claro. ¿Heriberto Murrieta tiene algún miedo? ¿Cuál es tu mayor miedo? Fíjate que de niño le tenía mucho miedo a la muerte. Esta idea de la muerte, aunque soy católico, soy creyente, pero esta idea de la muerte de ya no estar vivo y de que pasen siglos y siglos y siglos yo sin vida, comparado con lo cortito que es la existencia de un ser humano de 70 años o de 80 años, esa idea siempre me ha perseguido y me ha abrumado y me ha angustiado. Pero parece mentira, ahora que tengo más años, me preocupo menos por eso, fíjate. Me da miedo que les pase algo a mis hijos. Me da miedo que me asalten. Fuera de ahí, pues no tengo otros miedos. Desgraciadamente, en esta ciudad a veces vivimos con miedo. Se me hace terrible vivir en un lugar donde te dé miedo salir a la calle, porque corres el riesgo de que te asalten en Observatorio o en Constituyentes o en cualquier parte. En cualquier parte, una vez por el sur. Y claro que me da miedo, siento miedo, estoy volteando para todos lados, estoy esperando el SIGA, estoy viendo los retrovisores. Y eso no es vida, Chispa, eso es horrible, eso es espantoso. A eso le tengo miedo. ¿Y no has pensado en salir de la ciudad en algún momento? Pues sí he pensado. Ahora que mis hijos están en Canadá, pues es una opción. Lo que pasa es que la parte taurina, que también me ha jalado mucho, me ha retenido. Aunque para cómo anda la fiesta de los toros, con tantas amenazas de abolición y de prohibición, pues quién sabe qué vaya a pasar. Pero pues sí, eso me da miedo, Sí, es difícil vivir en la ciudad y como dices, comparto el tema del miedo que dices tú, de cuestionarnos. Todos los días me levanto y digo, solo hay una vida, vamos a disfrutar, pero después sales a la calle, estás en la Ciudad de México, estás preocupado pues por cuidarte, ¿no? Sí. Y ahorita que yo estuve 7 años fuera de la ciudad, pues sí, la vida en provincia es diferente, ¿no? Claro. Es como una calidad. ¿Te sientes más seguro? Te sientes más seguro. Sí, aunque en todos lados se cuecen habas, pues sí, pero sí te sientes más seguro. Y regresas aquí y estás en el semáforo buscando cualquier cosa que te pueda pasar. Eso es bien difícil. Sí. Heriberto, ¿cuál es tu música favorita? Pues de toda, fíjate, mi playlist es muy ecléctico. Tiene mucha música en español, José José particularmente, que me encantaba, Emanuel, tantos cantantes en español, mujeres, hombres y mujeres, pero me gusta mucho el pop, soy menos rockero, soy más popero, digamos. Me gusta Level 42, me gusta Genesis, me gusta Men at Work, Duran Duran, son grupos de antes. Sí. Chispa. Me gusta el reggaetón, no me disgusta, fíjate. Ni lo que dice. Pues, híjole, ya esas letras, mis hijos se las saben y no, ya son otros tiempos. Yo esas letras no las oía de chavillo. Pero me gusta de todo. La música clásica me gusta mucho también. Ok. De música mexicana, algo de música mexicana. ¿Cómo? ¿Regional mexicano te gusta? Sí, ¿La banda me gusta. te gusta?
Fíjate que es anotando, yo sé que a ti sí. En Casa Velarde Sí, te vamos a yo volver sé. bandero. Vas a ver que te va a gustar. Ok. Muy bien, lo intentaremos. Sí, va a estar bien. Ok. Oye, Heriberto, pues ya para terminar, ¿cuál es la persona a la que más admiras? Fíjate que respeto a mucha gente y reconozco a mucha gente, pero admiración, pues me ha despertado poca gente. Yo he admirado en mi carrera a gente como, pues a Jacobo Zabludovsky lo admiré mucho, a mi papá lo admiraba mucho, admiro a José Tomás, un torero. Bueno, a lo mejor admiro a más gente, ¿no? Eh, hay deportistas que me gusta mucho ver por cómo se desenvuelven en la cancha, por su virtuosismo, por su capacidad, por su magia. Pero yo creo que un personaje que admiré mucho es justamente Jacobo Zabludovsky, porque era un hombre al que yo veía trabajar. Sé que es un periodista muy polémico también por esa época, Televisa, PRI, esa alianza PRI-Televisa, esa información un poco, esos tiempos oficialistas, digamos, pero más allá de eso, que lo reconozco a quienes lo critican, pero más allá de eso, su forma de hacer periodismo, su cultura, su personalidad, su forma de enseñar, de apretar al alumno, de no dar concesiones, de ser muy duro en la enseñanza, pues me sirvió muchísimo. Entonces yo creo que es un personaje al que he admirado mucho a lo largo de mi carrera periodística. Sería como uno de los líderes que te marcaron en tu carrera. Yo creo que sí, estoy muy hecho a su medida. Yo creo que las personas que más han influido en mí han sido mi papá y Jacobo. Y Jacobo, que era más como un abuelo, ¿no? Pero pues sí me ha marcado mucho su estilo, su forma, porque me pasé 10 años todas las noches, cuando no había tantos noticieros, en el horario estelar del Canal 2 de Televisa, el Canal de las Estrellas, como se llamó después, y salir al aire en ese programa cada noche durante 10 años con un rating bárbaro y con la presión que ejercía Jacobo, aunque era un hombre también muy simpático, con un humor fino, muy irónico, muy cordial, muy educado, pero era difícil, no era nada fácil. Entonces, pues esa fue una prueba bárbara, tremenda para mí. Y sí lo admiré mucho como un referente de mi trabajo. Para el periodismo, pues es un referente de periodismo, sin duda, ¿no? Sí, de acuerdo. Sí. ¿Y por qué saliste de Televisa? Salí porque en aquella época, bueno, salí la primera vez, ¿cómo fue? Bueno, terminó el noticiero, luego, en realidad nunca me fui porque seguía narrando los toros, pero ya no aparecí en ningún noticiero. Luego regresé en 2001 hasta el 2003 en que me fui a vivir a España, y al regresar en 2003, fines de 2003, ESPN me ofreció un contrato y pues desde entonces estoy ahí. ¿Cuántos años llevas? Pues ya 18, voy para 19 años ahí en ESPN, en este año 2022. Casi los años que tengo yo de carrera futbolística. Fíjate, sí, claro. Debuté en el 2004. En 2004, es verdad. En mayo cumplo. Me lo decías años. El otro día, sí, es cierto. 2004 debutaste. Así. Y ahorita pues eres el de los más veteranos, ¿no? Sí. De la primera división. Sí, muy orgulloso y muy contento por eso, pero sí, ha sido una carrera muy larga. Muy larga. Y si Pumas, perdón, llegas ahí campeón, sería tu quinto. Sería mi quinto título con Pumas. Qué maravilla. Esperemos que ojalá. Sí, perdón, te interrumpí. Te vas a volver Pumas. Híjole, Chispa, no creo. Me dará mucho gusto por ti, pero seguiré siendo potro de hierro. Hasta la muerte, siempre. Sí, cara, yo creo que sí. Sí, está gacho. Oye, un personaje del medio futbolístico que digas, esta es la mejor entrevista de mi vida, o quién te quedó marcado. Fíjate que he podido entrevistar a muchísimos deportistas importantísimos, a Pelé, Maradona. Incluso jugué con Maradona en Pachuca y fue una experiencia muy padre. Metí 3 goles a pases suyos. Eso fue muy padre. Qué padre. Pero fíjate que no necesariamente han sido las mejores, Chispa. Yo creo que las mejores entrevistas son aquellas en las que el entrevistado te responde lo que le preguntas. Porque puede ser un gran personaje, pero a lo mejor se sale por la tangente o responde otra cosa, te da vuelta. Entonces yo creo que hay muchas entrevistas buenas, pero son aquellas en donde... Fíjate, Jorge Vergara, por ejemplo, era muy difícil de entrevistar
porque le hacías una pregunta, te contestaba muy rápido y muy corto y medio cortante, y eso te obligaba a hacerle otra y otra y otra y estar muy vivo, porque el hombre contestaba muy cortito y entonces había que echarle otra y otra y otra. Y esas, a lo mejor traes apuntadas 5, pero luego pueden surgir otras 6 o 7 u 8 sobre la marcha. Y entonces para esas 7 u 8 preguntas hay que estar empapado de la información actual para que las improvises en el momento basado en la información actual que traes en la cabeza, ¿no? De acuerdo, Heriberto. Pues muchas gracias por venir a Casa Velarde. Qué padre, qué realmente padre. Encantado. Muy contento de que seas el primer Muchas invitado. Gracias. Los gracias, invitamos. Qué gusto. Muchas gracias. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales de Casa Velarde MX. Seguiremos teniendo entrevistas con personalidades del medio de espectáculo, del medio artístico, del medio futbolístico, músicos. Y bueno, si quieren a algún invitado especial, por favor, háganlo saber por medio de las redes sociales. Aquí vamos a seguir, esperemos sea de su agrado y muchas gracias.